¿Cómo están? Bienvenidos a Terapia de Noticias. Seguimos viendo cómo la margarita se deshoja en realidad y la margarita, los pétalos son. ¿Cuál será el ministro de Economía? El pueblo quiere saber de qué se trata el plan económico. ¿Quién será el ministro? Si habrá un superministro. Y ¿cuál de ellos será el elegido? Venimos diciendo que hay 3 o 4 nombres que son como caballos de calecita que giran y Alberto les hace con la sortija y todavía no se le entrega a ninguno de ellos. ¿Es una pregunta nuestra solamente? No, no solamente el pueblo quiere saber de qué se trata, los bancos extranjeros y los fondos de inversión también quieren saber exactamente lo mismo. Por eso estuvieron en Argentina reunidos con equipos de Alberto Fernández. Veremos si también con el propio Alberto Fernández, porque quieren saber, uno, ¿tenés un plan? ¿Nos lo podés convidar para saber si nos gusta o no? No porque te queremos condicionar, sino para saber si invertimos, si no. Lo lógico. Y la otra cuestión es, ¿qué harás, Alberto, con la deuda que hay con un montón de bonistas? La deuda que se llama deuda privada. Es con quita de capital, sin quita, largás los plazos. Se está trabajando en este momento sobre eso, del mismo modo que con el régimen impositivo que ustedes ya vienen escuchando, bienes personales, patrimonios en el exterior. Todo eso, si va a subir, uno descuenta que sí. La cuestión es cuánto y los juicios que eventualmente vendrían cuando se diga más de tanto es confiscatorio. Esa es la batalla que seguramente vendrá allí. Quiero contarles que, como todas son preguntas, estamos casi a 25 o 26 días de un nuevo gobierno, una nueva pregunta tiene que ver con ¿mejorarán procedimientos para impedir actos de corrupción que tanto poblaron la escena kirchnerista? Creas que hayan ocurrido o no creas, fue parte del paisaje, o te guste o no te guste. Recuerden siempre, Lázaro Báez pasó a tener casi 1000 autos y miles de hectáreas. Bueno, puede ocurrirte trabajando en un banco. Para evitar ese tipo de cuestiones, ¿se están mejorando procedimientos? ¿Se está trabajando en esa dirección? Miren, soy un poco escéptico en relación con las noticias que llegan. Por ejemplo, ustedes saben que hay una figura que es la ley del arrepentido. Bueno, también hay otra figura que es la del testigo protegido. Por supuesto, no son todas causas de corrupción, hay narcotráfico, pero es que aquel que en algún momento sabe algo, vio o participó, para que le bajen su condena, va a contar y colaborar con la justicia. Bueno, toda esa gente hoy está bajo el techito del Poder Ejecutivo, creyéndose a salvo de la lluvia, es decir, de la venganza que podría ser terrible. El Poder Ejecutivo, el de Macri, dice, como nosotros nos vamos y vemos que ustedes pueden quedar a la intemperie, tenemos una idea. Que todos ustedes pasen a la órbita del Poder Judicial. ¿Les parece? Sí, dicen todos ellos. De hecho, es lo que venimos nosotros reclamándote a vos, Mauricio Macri. Tenemos miedo. Si este Ejecutivo ya hizo lo que hizo, tenemos miedo de si viene el kirchnerismo. Muchos de nosotros denunciamos actos de corrupción del kirchnerismo. Sería nosotros gallinas que le entreguen la llave del gallinero al señor Zorro. Esto es lo que piensan, por supuesto no expresado en estos términos. Quédate tranquilo, dice Macri, esto lo pasamos a la órbita del Poder Judicial. ¿Y qué hace el Poder Judicial ahora? Dice que no, que se corre. Toda esa gente hoy es pasajeros en tránsito. Si te parece inconveniente que te agarre un paro y estar ahí en un asiento de aeropuerto pasándola mal, no tener donde higienizarte, mirá lo que es ser pasajero en tránsito de un testigo protegido o de un arrepentido. Eso no se sabe. Y la otra cuestión es las prisiones preventivas. Vieron que siempre estuvo objetado las prisiones preventivas, lo va a explicar mucho mejor Paz Rodríguez Niel, pero básicamente tenían 2 objetivos. Si alguien podía obstaculizar un procedimiento, un proceso judicial, porque tenía influencia, porque todavía tenía cables y resortes para mover, para obstaculizar la búsqueda de información de la justicia, o si se podía rajar, si se podía ir. En esos 2 casos tenía la potestad del juez de decir, por las dudas, adentro. Bueno, ese adentro ahora cambia de criterio. Están revisando de qué modo o con qué modalidad
alguien va a tener una prisión preventiva. Es decir, va a ser más difícil que alguien tenga prisión preventiva. Y hay una frase que sintetiza esto en una escena. Parece que Alberto le dijo a Mauricio Macri, no podemos seguir siendo rehenes de la justicia federal. Y parece que Macri dijo, sí, más importante eso que pasarle el bastón presidencial. Ahí hubo un acuerdo fuerte, ¿no? Ahí ven actuando un poco a la política sobre el poder judicial, que se espían, se sospechan, negocian entre sí. ¿Tendremos algo nuevo y mejor? No lo sabemos. Y lo último, para aflojar un poco, hoy hubo un paso de comedia en la Cámara de Diputados, en realidad esto fue anoche, pero que sintetiza y metaforiza la tensión histórica de estos años entre los que querían un PRO, un Cambiemos más cerrado, más hermético y blindado, y los que decían, che, no sean peronfóbicos, podemos dialogar con ellos, tienen dos brazos, dos manos, tienen sus características, pero pueden abrir juego con ellos. Por ejemplo, Monzó, de este bando, y Mario Negri. Véanlos. Sí, diputado. Obviamente. Perdón, el teléfono de alguien que está sonando. Ah, sí, lo estaban llamando a usted. Pero... Le pasó al presidente una No vez tengo que miedo, que pásemelo. No. Se le alcanza. Pero le estaban llamando del frente, ¿eh? También lo atiendo. Pequeñas hermosuritas de la política, donde todo es aguerrido y demás, ojalá fuera todo así, que se transmita un poco con humor. Bueno, ahí tienen la atención, insisto, de hey Monzón, vos hablás demasiado con la de enfrente. La de enfrente es la bancada de todo, el Frente para la Victoria, del peronismo, en realidad lo que se debatió siempre. Abrimos, cerramos el espacio, con el diario del lunes habría que haber abierto. Cuando Marcos Peña ganaba las elecciones decía, ven que estábamos cerrados y estábamos ok. Lo que ustedes conocen. ¿Quién nos visita hoy? Como siempre, Fran Jueguen, Paz Rodríguez Niel, Daniel Santa Cruz, Pablo Sirven. Hola, Diego. Vean ustedes. Diana Conti, tómense lo que voy a decir con un poco de humor. Las vueltas de la Argentina, lo imprevisible. Diana Conti dijo en este programa, cuando largaba Cambiemos, yo me retiro, me voy a dedicar a tener un programa de televisión y a hacer televisión. Pero la vida te dio oportunidades. Y hoy, Diana deja la televisión porque, claro, el peronismo sigue vivo y ella está allí. ¿No es cierto? Es verdad, sí. El pueblo argentino tiene una gran oportunidad. Sí, nos perdimos un gran programa de televisión. Y Cristina es eterna. Y Diana, evidentemente, también. Y está Luis Tonelli, el único de acá que salió, cruzó la General Paz y llegó a Harvard. Oxford en realidad, pero Oxford, yo sigo la televisión, no, está muy bien. No he recibido un llamado, estoy como Monzó, esperando el llamado, pero no. Un politólogo de lo mejor que tenemos. ¿Tenemos un informe? Dale, sí. Los dos emblemas judiciales durante el macrismo ahora se encuentran en revisión. Prisiones preventivas. El Congreso, a través de una comisión bicameral, ordenó que se consideren las otras 9 medidas de coerción que existen antes de la prisión preventiva. En otras palabras, que antes de dictar cárcel a un acusado preventivamente, los jueces lo piensen 2 veces. El estudio establece pautas objetivas de qué debe entenderse por peligro de fuga y establece pautas objetivas de qué debe entenderse por entorpecimiento. ¿Por qué la limitada la discrecionalidad judicial? ¿Qué podría pasar entonces con los dirigentes políticos de peso que hoy se encuentran tras las rejas? Digamos, lo que va a pasar seguramente es que un buen defensor pide la sustitución de la prisión preventiva por alguna que sea más adecuada al caso. Testigos protegidos. Hasta el momento, el Ministerio de Justicia se hacía cargo de proteger a los arrepentidos. La seguridad de las personas involucradas y protegidas se manejan con mucha discreción y reserva. Pero con los cambios políticos, los Centeno, los Fariña o los José López, que justamente señalaron a ex dirigentes kirchneristas, empezaron a percibir que se acercaba el peligro.
Entonces, Macri firmó un DNU para trasladar esa protección a la esfera de la Cámara de Casación, que sea la propia justicia la que se encargue de cuidar a los ciudadanos que colaboraron con ella. Pero adivinen qué, ni la Cámara ni la Corte Suprema quieren saber nada con semejante compromiso. Conclusión, los testigos deben sentirse muy solos y tristes acá en este mundo abandonado. Paz Rodríguez Niel. Cuánto tema, ¿no? Todo Por un lado, tuyo. esto que estábamos hablando de los testigos protegidos, que es ese programa de protección de testigos e imputados, que está hoy, como vos bien explicabas, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, y el ministro de Justicia, Garabano, planea esto, sacarlos de la órbita del Poder Ejecutivo para tenerlo listo para el 10 de diciembre y transferirlos a la justicia. Lo que dice es, transfirámoslos a la Cámara de Casación, Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal penal. Bueno, ¿qué pasa ahí? La Corte se manifestó en contra, extraoficialmente, y lo mismo pasó con la casación. Bueno, hubo nuevas conversaciones intentando resucitar este plan, vamos a ver cómo sale. Lo cierto es que de fondo hay un tema, obviamente un tema político, que excede el asunto propio de los testigos protegidos y arrepentidos que vos bien explicabas, que es que un gobierno saliente, la relación con la Corte del macrismo viene mal desde hace tiempo. A esta altura, si antes no le daban nada... Te doy el café tibio, ¿qué más querés? Agradecer Nada. que está tibio. Hubo un intento de reunión hoy, había sido convocada por el presidente de la Corte, convocó a los otros miembros de la Corte, resulta que ninguno podía. Hoy a las 4 de la tarde, uno estaba de viaje, otro también, ninguno. La reunión no se hizo porque todos tenían otras cosas más importantes que hacer, no podían participar de esa reunión donde estaba citado también el ministro de Justicia. Aclaremos esta cuestión, estamos hablando de esto porque esto desincentiva el día de mañana a que se acceda a información mediante la figura del arrepentido, que después podemos ver si, porque está discutida esa figura, a algunos les parece una suerte distorsiva, pero es eso, ¿sumó la figura del arrepentido? Sí, bueno, terminamos con este tema primero. Lo que dice la justicia, lo que dicen en la justicia, no es que está mal que pase que salga de la órbita del Poder Ejecutivo. Lo que dicen es, no nos tire por la cabeza en este momento todo un programa que tiene más de 200 personas protegidas. La Cámara... Bueno, eso puede te iba a ser que digas, preguntar, pero si más allá de la voluntad, el Poder Judicial puede hacerlo, pues digo, es toda una infraestructura. Bueno, eso es lo que ellos dicen. No estamos en condiciones de recibir de esta manera semejante estructura. Pero Lo tampoco cierto es dice, que anda también... pasándome 20, después en marzo otros... Bueno, no dicen ya recibió eso. las escuchas, por ejemplo, y en su momento, la Oficina de Escuchas Judiciales en su momento la tomó. Ahora, lo que pasa es que esto es mucho más delicado, porque acá está en juego la vida de toda esta gente. Y también hay un detalle, que es que la justicia recibiría toda la estructura, pero las fuerzas de seguridad siguen dependiendo del Poder Ejecutivo. Entonces vos tomás la responsabilidad de proteger a un montón de gente, pero no tenés una policía propia. Bueno, es un tema delicado. ¿Qué pensás, Diana, de esto? Es que es un tema delicado, pero justamente por qué no pudimos implementar el nuevo Código Procesal Penal, que parte de eso, después lo vas a tratar con lo de las prisiones preventivas, se ha decidido implementarlo en todo el país, pero el resto no, en un sistema puramente acusatorio donde, como vemos en las películas, para que entienda la gente, estadounidenses, aunque el sistema es diferente, es el fiscal el que, si quiere llevar adelante un caso penal, tiene que juntarse las pruebas, buscarse los testigos, darle protección, obviamente con recursos humanos y materiales a su alcance para eso, formar causa y llevar adelante un proceso público, oral. Qué pena, todo esto son los problemas que nos está trayendo. Yo creo que... ¿Qué cosa yo no está sé por qué... trayendo? No tener ese sistema acusatorio puro, que es el del juicio, ir directamente al juicio oral y público. La figura del arrepentido, ¿a vos te parece...? Yo nunca... Está mal preguntado lo que te voy a decir. No, ¿Te gusta? No. Está mal preguntado, pero... No me gusta, y menos en el sistema argentino. A mí me parece que un arrepentido, donde no se han donde las actas, en muchos casos, de la negociación entre el arrepentido, el fiscal, que luego convalida un juez, no están a la vista, para que después a ese arrepentido lo tenga casi como rehén el ejecutivo que sea, a mí no me cierra. Pero existe, y esos arrepentidos están. Yo creo Perdón, que no. Diana, ¿por qué que lo tenga como rehén? Ay, a ver, yo no tengo buena información respecto y buena opinión respecto de la tutela de los arrepentidos por parte del viceministro de Justicia.
A mí me parece que el Ejecutivo no tiene nada que estar haciendo respecto de un arrepentido, que no es un testigo, es un imputado. Estamos hablando de protección igual. Bueno, ¿Por qué? yo ¿Por que- qué? Bueno, no, pero contanos Porque qué información si la tenés que poner... si la protección que a mí me vas a dar, yo imputada en una causa, y la protección que me vas a dar es la libertad, vivir en una supercasa, no ser molestado, llamalo protección. Yo te diría que eso es una incentivación a declarar lo que a mí me conviene que digas a cambio de que te voy a dar la libertad. De hecho... Bueno, pero la ley del arrepentido se votó en el Congreso. Sí, bueno, yo no la voté. Él me preguntó si yo estoy de acuerdo. Es Estás una pensando en los ley en los porque son dos cuadernos, cosas con la que distintas. yo no Una estoy de cosa es la acuerdo. ley Entonces yo creo, claro, que sobre todo en la causa de los cuadernos, en muchos casos a mí quedan grandes dudas, pero no solo por respecto de políticos, respecto de empresarios. Yo no creo que ahí haya... Yo no veo ahí la claridad y transparencia que a mí me da seguridad para decir, bueno, hay un buen Pero proceso. acá porque estamos hablando un de buen casos proceso relacionados penal. con la corrupción política, pero la ley del arrepentido se utilizó, y de buena manera, en muchas causas de narcotráfico, de investigación relacionada con el narcotráfico Pero también. yo no sé si de buena manera, porque acuérdate que con ese mismo arrepentido del narcotráfico, que no tenemos mucha información pública al respecto, acuérdate de los que se les permitió capos del narco irse a casar, a casarse, digamos que con el ¿Estás narcotráfico... hablando del caso de... no me del acuerdo. juez Rafecas? Porque... No, me parece que era del juzgado de Servini. Y cosas así, digamos. ¿Tenés una propuesta para la opinión superadora? pública, ¿no ¿Tenés hay? una propuesta superadora? No, respecto de qué. Respecto De qué espera. hacer para incentivar procedimientos que bajen la corrupción. Para que baje la corrupción, como para que baje cualquier delito, Sí. no tiene que haber un código con amenaza de pena. Tiene que haber una justicia que el que va a delinquir sepa que si delinque va preso. Rápido. Entonces vos necesitas un código penal con una justicia que lo aplique, no que te haga investigación penal durante 5 años, el juicio oral es a los 10 años, cuando el tema ya se olvidó. No, vos tenés una justicia ágil con todas Bueno, las garantías me acuerdo cuando procesales. Yarvíez sobreselló, Juicios públicos y orales. sobreselló el enriquecimiento patrimonial, lo Juicios hizo orales, rápido. juicios Eso. orales Déjame que y te públicos. chicane. No, vos Eso. necesitas vos buscás la condena del delincuente. Entonces, para condenar a un delincuente vos necesitas un acusador firme, un juicio oral y público, donde el pueblo vea lo que se está juzgando, con una sentencia. No es verdad, cuando decíamos, hacía 20 años, hace 20 años, 25, la justicia federal, lo que poníamos de excusa, porque me voy a incluir, era, bueno, lo que pasa que las pericias para ver la cuestión contable son largas, los juzgados no están preparados, las fiscalías tampoco. Bueno, hoy en día esa falencia no existe. Esa falencia no existe. Cuando se habla de ser rehenes o no de Comodoro Pi, no me gusta a mí generalizar. Pero si bailaron el tango con Comodoro Pi, Por ¿cuántos algo años? lo dicen. Cuando fueron ¿Quién? gobierno. No, yo no lo estoy. Yo estoy diciendo lo que Paz dice. Pero digo, que- porque si no es como aterrizó un plato volador. Pero vos con Comodoro Pi, cuando decís que bailamos, ¿qué? ¿Cómo? El tango. Pero querés que... Vos lo parecés, ¿eh? Vos ¿Eh? no creas que bailás el tango, que bailás un tango agradable, amigable y... Bueno, ¿Cómo- pero cómo no es? hicieron nada por ¿Cómo es? evitarlo, Diana. Por evitar No promovieron en su momento ninguna reforma que cortara con la lógica. Por El- ejemplo, ¿cómo creció No, la pero vinculación hicimos de el los Código servicios de Procesal. inteligencia, con Comodoro Pi? Eso sucedió y no sucedió justamente a espaldas del gobierno kirchnerista. Sucedió con el aval en buena medida. Vos Eso lo sabés. sucedió desde la época de Menem en adelante. Se hizo una práctica consentida y tampoco transparente y subsistió durante todos los gobiernos democráticos. El nexo entre los espías y Comodoro Pi hoy ya se habla, aparte lo naturalizamos casi, ¿o no? Bien, ahora hacemos todo Entonces, sin espera, decir. pero sí se hizo. Cuando se hace el nuevo código procesal... No, pero Diana, vos decís todos los gobiernos. Ahora, el código la procesal influencia le saca de poder Piuso, por al ejemplo, juez de dura- instrucción. Los jueces de Comodoro Pi son jueces de instrucción, no son jueces de juicio. No condenan ellos. Ellos hacen la investigación que la ponen en el cajón, la sacan, la mueven un poquito, la vuelven a guardar. Eso no lo tengo Pero que Diana, decir vos yo. integraste el Consejo de la Magistratura ¿cuánto Sí. tiempo? Y estas prácticas las tenían que controlar ustedes. Sí, pero en el Consejo de la Magistratura estas prácticas vos necesitas que sean denunciadas. Y como justamente hay un sistema corporativo
que es complaciente con el sistema. Por eso no se cambia. Vos decís que porque no tenían denuncias. Pero cuando hay un código procesal nuevo, que vos le sacás Cuando vos- poder a los cuando jueces de decís lo instrucción corporativo. y vas directo a un juicio oral y público, y hay un consenso en prorrogarlo, no podés decir el Congreso no lo hizo. El Congreso lo hizo, diputados y senadores, y el poder real argentino, compuesto por los políticos y por todo el mundo, y los jueces, decidieron no. Porque ¿El kirchnerismo fue no poder queremos real? Diana, esta pregunta y yo me voy feliz a casa hoy. No. ¿El kirchnerismo fue poder real? No, yo creo que el poder político partidario nunca es poder real. En los 12 años no tuvieron el poder real. No, el no poder manejaron real la Argentina. permanente es el de las grandes corporaciones, el de la élite más pudiente de la Argentina. El poder real es ese. El poder real es ese, no solo en Argentina. Ese es el poder real. Bien. En la vida del político no es tan placentera y como se la quiere hacer creer para desacreditarla. Bien, retomemos esto en un ratito. Te escuchamos atentamente, estimado Luis Tonelli. Sobre este tema, bueno, yo soy politólogo, como la tiré la tiré a la tribuna. La justicia es procíclica, entonces si es procíclica significa que es un poder permanente. Y al ser procíclica entra en contradicción en términos con la palabra justicia, ¿no? Digamos, es procíclica al poder. Casi a veces cuando me invitan digo, mejor que a mí que soy un politólogo, como analista llamen a un fiscal, un juez que se la sabe toda. Es el que primero toma, viste, las medidas concretas para estar de vuelta alineado, ¿no? Y esto viene de larga data y es una bola. La clase política argentina quizás es la clase política más efectiva en su supervivencia, pero es una ameba. Es una ameba. O sea, como clase política es absolutamente difusa. La clase política chilena sí es una clase política. Y por ser una clase política tan chica, fíjate lo que le pasó, ¿no? Le invadieron el jardín, digamos, al final la gente que estaba allá. La clase política argentina es de tan ameba, difusa, y los poderes que están siempre finalmente son los que juegan estratégicamente. Me parece que es así. Bueno, se refirió Bonafini a este tema de los jueces. ¿Qué dijo? Cuando uno lee lo que quiere Stornelli se da cuenta cuántos jueces corruptos y fachos que tenemos y hay que sacarlos. No podemos seguir con esta justicia porque no es para el pueblo. Las madres tenemos 200.000 juicios encima porque los jueces han sido pagos para condenarnos. Todos los días nos llega un juicio nuevo, un embargo nuevo. Así que si no cambiamos esta justicia, va a ser muy difícil que los presos políticos queden en libertad. Si no cambiamos esta justicia, va a ser difícil que estemos libres. Con una justicia corrupta y comprada como esta, con mucha plata, no hay libertad posible. Yo diría que la pregunta podría ser, para vos, Diana Conti, ¿es representativa las apreciaciones de Eve Bonafini? ¿Representativa de qué? Del espacio Todos, por ejemplo. ¿El espacio político que encabezan Cristina Los Fernández? No, no es representativa. ¿No? No. Es representativa de un sector dentro de del espacio nuestro. De un sector que es más ultra, más crítico, más revolucionario, por decirle, rupturista. Hoy en día... ¿Tiene influencia esto, por ejemplo? En la decisión política del presidente, del que va a ser presidente, de sus ministros. ¿Va juntando masa crítica, va generando presión? Alberto, ¿esto le trae un eco a algo o no? Para mí no. ¿Qué ibas a decir algo, Luis? No, no más preguntas, señor juez. ¿Qué? No, digo, está bien que es una parte del espacio, lo está diciendo Pero Diana. ¿por qué nadie del Frente de Todos o del kirchnerismo en su totalidad nunca la desautorizan públicamente? Porque se ve de Bonafini. Pero dice cosas, yo entiendo que se ve Bonafini, conozco su lucha y todo. ¿Por qué se ve Bonafini? Y bueno, ayer dijo, el votante de Cambiemos pertenece a una raza hija de... Digo, imagínate que es muy fuerte hablar de una raza de votantes. Porque yo creo que el que quiere ver las cosas como son discrimina perfectamente de qué boca sale cada frase. Pero el peronismo es muy, digamos, es muy tradicional, esas voces que están orbitando alrededor y de pronto el líder toma o no toma las cosas. Por ejemplo, vuelvo a tu Cristina Eterna. Vos lo lanzás desde cierta periferia y corre eso, ¿no? Y corre Pero porque bien. yo soy una lideresa.
Pero digo, hace mucho, desde un Echarri o Daddy, que están más lejos, el peronismo está todo el tiempo funcionando con esas cosas. A No, veces lo que pasa toma, a es veces que, vos no. fíjate que además un Echarri, un Daddy, bueno, determinadas compañeros son los más mediáticos incluso hoy en día, y el político de siempre, que no es actor o que no es, sino que es político, no va tanto a los programas hoy. Vos fíjate que no hubo una retracción de dirigentes políticos partidarios en los programas de televisión. Pero en paralelo... Y la voz la tomaron esas personas. Pero en paralelo... Que adhieren fervientemente a Cristina Kirchner. Sí, no, pero perdón, muchachos, yo creo Yo creo que también al programa político, bueno, te genera una controversia y un entretenimiento que si habláramos de técnicamente sería un aburrimiento. Yo quiero decir que eso estaría muy bien si no hubiéramos escuchado a Alberto Fernández decir, por ejemplo, a Trump que sobre lo de Bolivia, que retrocede décadas, etcétera. Fue fuerte. ¿Qué pensás vos de esa declaración? Pero vos fíjate que lo dice como un estadista. Trump, al reconocer a un gobierno que le usurpó el poder a Morales, que es un golpe de Estado para nosotros, porque fue un golpe de Estado, y Trump reconoce a las autoridades que no tuvieron ni quórum para que la senadora esta se asuma como autoridad máxima de Bolivia. Entonces, Alberto, votado presidente electo, dice Trump retrocede. Lo dice eso, no dice frases, digamos. ¿No crees que el golpe de Estado... Las mismas cosas que Trump diría de un líder de centroizquierda. ¿Y no crees que el golpe de Estado empezó con el llamado referéndum y después no hacer caso al resultado y con las irregularidades de las elecciones también? Digo, un golpe de Estado en 3 fases, ¿no? Lo que pasa es que respecto al dictamen de la OEA de que en la elección hubo fraude, está cuestionable, está cuestionado. Pero el referéndum cuestionado. no es un hecho objetivo. Y bueno, pero ellos deciden, el referéndum era para reformar la Constitución, no era para la continuidad de Evo, para que Evo continúe. Luego fue candidato. Todo eso vos podés decir, bueno, pero el poder político tiende a expandirse y a perpetuarse. Pero que vos te tengas que ir porque los militares y la policía se te acuartela, eso se llama golpe de Estado. Diana, uno de los latiguillos que suele repetir Fernández tiene que ver con esto de volvemos mejores o hacemos autocrítica. Y en ese sentido, ¿qué autocrítica efectiva hace el kirchnerismo en los años de gobierno, de gestión? ¿O qué autocrítica haces vos de lo que hicieron mal en esos años? Lo que pasa es que desde que terminó el gobierno de Cristina ya pasó tanto tiempo que en este momento... Si hicimos algo mal, no me acuerdo. Claro, no me acuerdo la autocrítica, digamos, porque ya hace todo un año o 2 que no nos estamos autocriticando, sino que estuvimos reconstruyendo y viendo con horror la destrucción. Bueno, te recuerdo uno, por ejemplo, que dijo Alberto Fernández cuando se le pregunta por corrupción. Se debe referir a toda la crítica que él hizo del gobierno de Cristina durante 10 años. Alberto hizo una crítica puntual y públicamente. Y algunas las mantiene. Y yo creo, para mí las mantiene todas. Cuando habla, por Todas ejemplo, mantiene. de José López y dice, bueno, hay corrupción, y él contesta, Sí. bueno, si aparece un ministro, un secretario de Obras Públicas como José López revoleando bolsos con millones, ese algo tiene para qué explicar. ¿Vos Sí. coincidís? Pero eso lo coincidimos todos. Bueno. Eso es unánime. Bien. Con Cristina incluida. Bien, yo tengo una idea. ¿Puede tomar agua Diana Conti? Puede. Entonces pero hablamos un rato con... ¿Cuál es el juego en discursivo? ¿Cuál es el Alberto que vos ves muy pegado con el Grupo de Puebla? Pepe Mujica primero, invitándolo a Evo Morales a que tenga un asilo en Argentina, pegándole fuerte, cruzando a Donald Trump. Digo, había estado en el Malva con el Círculo Rojo y decir, este muchacho es de centro, quédense tranquilos todos. ¿A dónde va? Bueno, pasaron cosas, ¿no? Como diría el señor presidente Mauricio Macri. Lo que ha pasado es que realmente esta grieta, viste, se ha contagiado a todo el mundo y la región está en una situación muy problemática, ¿no? Y casi la Argentina comienza a ser una especie de oasis institucional que pensábamos que era la peor de todas, ¿no? Y que me parece que en eso hay que ser muy cuidadoso y tratar de
generar, digamos, las políticas ahí que mantengan esta situación, más allá de las tensiones, de la grieta, de lo anecdótico y de las cuestiones que tienen cada uno de los grupos culturalmente hablando. Porque hoy la batalla en la Argentina es cultural, pero vos cuando ves muchas de las cuestiones que se vienen, naturalmente te las ven poner en la misma crisis, digamos, la cuestión de la política económica, ¿no? Las ideas que uno tiene alcanzan inmediata corroboración, digamos, cuando hay una crisis, ¿viste? Porque inmediatamente te das cuenta si la pifiaste o no. Entonces digo, toda esta situación va a llamar a, por un lado, ¿viste?, una especie de convergencia y consenso. Y por el otro lado, esta idea de ¿por cuál vamos? ¿Por la buena o por la mala? Vamos digamos, a copiar la situación internacional y realmente generar, ¿viste?, acá una tensión malsana que nos lleve a un despelote bárbaro. O bien, ¿viste?, habrá convergencia, moderación y se apoyarán las políticas necesarias para la Argentina. Me parece que es eso, y no son meras palabras, porque la crisis demanda, ¿viste?, ciertas políticas que van a ser muy duras. Ahora, Luis, si vos recién hablabas de un oasis institucional como la Argentina, y en la contrafáctica, a mí siempre me gusta ese sentido de crear, pensar en un escenario diferente. Si ahora estuviéramos en un camino, un balotaje, ¿vos pensás que la tranquilidad de la Argentina en esta situación regional sería la misma o no? Sí, vos sabés que la Argentina me parece que sus problemas son también sus ventajas. Decíamos que la clase política argentina es, ¿viste?, expandida, casi una ameba y a la cual entra cualquiera. Ahora, es todo por dentro de la clase política. Puede venir un tipo de Anillaco, de Río Negro o de Palermo Chico, pero tiene que ir por dentro de la clase política, no puede ir por fuera. Entonces, es una primera característica. La segunda característica es que nosotros hemos tenido, sí, problemas de crecimiento por una mochila pesadísima, que tiene que ver con la gobernabilidad. La gobernabilidad argentina es cara, ¿viste? Pero el conflicto social está de alguna manera canalizado, procesado por esa gobernabilidad. Tuvo gobernabilidad el macrismo, ¿no?, que se lo acusó de liberal. Tuvimos nuestra crisis institucional y política, ya la tuvimos y antes que el resto de los países. Sí. En el 2001. Sí. Ahora, déjame este punto que te iba a ir. Estos problemas de conflicto social se dieron después de una crisis financiera y que el tipo de cambio hubo una mega fuga de capitales que sirvió de coordinación, ¿viste?, al conflicto social. Pero el conflicto social en la Argentina no es un conflicto espontáneo. No es que te toma mañana en China, mañana cosa. Me parece que no. Me parece que por eso habla de una institucionalización muy importante. Y por eso también esa institucionalización hace que el presidente Macri, al no tener esas condiciones económicas que siempre estuvieron en el 89 y el 2001 presentes, Dios lo quiera, está entregando la banda presidencial a Alberto Fernández. Y por eso es un oasis. Eso no lo tiene Chile. Chile no tiene el Excel del conflicto social. Estos son los dirigentes sociales, esto lo llamamos, ¿no? No lo tiene. Bueno, pero en Chile votó en la última elección presidencial el 45% del país. También, imagínate, con más razón. Y acá votó el 85%. Con más razón. Digamos, ¿no? Está institucionalizada la política. En las elecciones. Está institucionalizada. No la tiene. No, está institucionalizada la política en la Argentina. Y es cara. ¿Ha afectado el crecimiento? Claro que ha afectado el crecimiento. En Chile el crecimiento fue rapidísimo y te enganchó el conflicto y la ingobernabilidad. Sí. Y no hay que confundir ingobernabilidad con golpe de Estado. 2001 fue ingobernabilidad. Los militares no se pronunciaron en el 2001. No hubo pronunciamiento. Golpe de Estado tiene que ser golpe de Estado. Sí. Es un poder del Estado, ¿no?, que interrumpe un proceso político. Eso es un golpe de hubo una Estado. desestabilización institucional. Hubo intereses también. Pero por ingobernabilidad, primero. Si no hubiese, ¿sabes quién fue la que bajó el pulgar de la Argentina? Ann Kruger. Y el mismo sistema político resolvió la continuidad. Porque casi hubo también características parlamentarias en la caída de la Rúa. Parte del Partido Radical fue y le dijo hasta que llegamos. No hubo interrupción institucional, de alguna manera, podrías decir, en 2001. No hubo golpe de Estado. El golpe de Estado, técnicamente el golpe es de Estado, es un poder del Estado. En Bolivia, pase lo que pase, fuese como fuese, si fue conversiado o no, los militares, políticamente correcto, digo, por esta cuestión del artículo 208, de la Constitución, la sugerencia, pero hablaron los militares, hay una proclama. Los militares se transformaron en actor político, eso es inadmisible, inadmisible. Me parece que ese es el problema, que tenemos que ver los argentinos también, porque obviamente lo de Bolivia lo estamos procesando desde la Argentina.
Viste, no es un caso del almanaque mundial y un debate de sommelier de golpe de En Estado. Argentina Puede hace ser un años que politólogo. las Fuerzas Armadas... ¿Cierto? Luis, las Fuerzas Armadas no son un actor político. No, gracias a Dios. Muchos Gracias a años. Dios. Política de Alfonsín y política de Carlos Menem. Gracias a Dios. ¿No? Hoy día es ejemplar la actividad de las Fuerzas Armadas Argentinas. Tenemos que estar orgullosos, mira lo que te digo. Te lo estoy diciendo un alfonsinista. Yo quiero contarles que Luis Tonelli, si ustedes están deprimidos o ansiosos, les voy a dejar una tarjeta, ir a sus casas y tranquilizarlos y contarles que prácticamente, si los chocolates nos acompañan, estamos en Suiza. Hasta el primer piedrazo, eso sí. Vamos a hacer una tanda y a la vuelta... Después hablamos de economía. Vamos a preguntarle a Diana Conti, habemos plan económico y ministro, y le preguntamos a Frank Jueguen, ¿qué es lo que los bancos de inversores quisieron saber, con quién se reunieron y qué respuestas se llevaron después de la tanda? Ya vuelve. Terapia de Noticias.